Hola maestra, buenas tardes. Yo le voy a platicar acerca de dos variaciones lingüísticas que, bueno, la primera de ellas es el argot. El argot se trata de una variedad coloquial del lenguaje que se utiliza en situaciones que son informales y con personas que comparten un mismo grupo social y de edad. Esta variación se compone de dos características, que es la invención, que se trata de una palabra que no existe para nombrar un concepto. La otra es cambio de significado, que se refiere a una palabra existente que se le adhiere un nuevo significado. Bueno, aquí tenemos tres cosas que vendría siendo crush, hater y top. Crush, pues ya sabemos, nos referimos a la persona que nos gusta. En cuanto a hater, se refieren a la persona que se dedica a esparcir su odio hacia ciertas cosas, hacia cierto contenido en cuanto a redes sociales, incluso hasta ciertas personas. Y el significado de top se refiere a lo mejor. Aquí puede entrar, por ejemplo, no lo sé, el top semanal de música. Se refiere pues a las canciones más destacadas de la semana. Bueno, la otra variación lingüística se trata de los regionalismos. Los regionalismos pues son palabras que se usan específicamente en determinadas regiones. Bueno, aquí pues nos podemos guiar por las propias palabras de nuestro, bueno, por las mismas regiones de nuestro país o bien abarcando un poco más las regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, una de las palabras aquí típicas para referirnos al dinero sería lana, mientras que, por ejemplo, en Argentina, para referirse al dinero lo conocen como guita, pero en España el significado es totalmente diferente y es pasta. Por ejemplo, los autobuses aquí en México los nombramos como camión, en Argentina se conoce como omnibus y en Cuba se le dice guagua. Entonces, esos son los regionalismos. Y pues de mi parte sería todo, maestra. Buenas tardes. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre las variaciones del lenguaje. Las variaciones del lenguaje son todas aquellas formas mediante las cuales un individuo o un conjunto social con características lingüísticas iguales para expresar los mismos conceptos de distintas maneras. Ahora yo les voy a hablar sobre el calo. Son expresiones de origen dudoso por la interpretación del significado. Es la forma popular de utilizar el lenguaje y se basa en modismos y que cada grupo va construyendo. Se identifica como el habla vulgar y o secreta de grupos marginados, ya sean pandillas, vagabundos, etc. Un claro ejemplo es, por ejemplo, que dicen nave en vez de automóvil. Jerga es un lenguaje que emplea un determinado grupo social o profesional y que solo entiende parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Cabe debajo la denominación de jerga o lenguaje específico al léxico que se utiliza en la medicina, el derecho, la banca, la ciencia, la técnica, la enseñanza de los deportes, los espectáculos y el mundo militar. Ahora les voy a mostrar lo que son algunos ejemplos. Botón, por ejemplo, por policía o informante, es la jerga popular. Matrimonio, así se le llama chorizo o una morcilla en algunas partes. Significado del pleonasmo. ¿Qué es el pleonasmo? El pleonasmo, también conocido como redundancia, es una figura retórica en la cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. Por ejemplo, sería, no sé, lo vi con mis propios ojos. Otro ejemplo sería justicia justa y recta. Se sabe que la justicia pues es justa, pero en pocas palabras otro ejemplo sería salió volando por los aires. Obviamente se sabe que cuando alguien vuela pues es por el aire. Esos son unos ejemplos de pleonasmo. La silepsis consiste en dar a ciertas palabras diferente concordancia de la que les corresponde, porque se atiende a lo que representan y no a lo que dicen. Existen dos tipos de silepsis: silepsis de número, cuando palabras relacionadas no concuerdan con número. Un ejemplo de silepsis de número sería
la mayor parte murieron. Silepsis de género, cuando las palabras relacionadas no concuerdan en género, masculino o femenino. Vuestra majestad está equivocado. Ese también podría ser un ejemplo de silepsis de género. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Méndez Rosas y ayer me tocó hablar sobre la expresión hiperbatón y la elipsis. Ok, la elipsis se denomina como la supresión u omisión intencional de elementos del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias a contextos, como por ejemplo, José está en el mercado, yo en casa. En este ejemplo se suprimió el verbo estoy y el sentido de la oración no se pierde, el verbo queda implícito y sobreentiende. El elipsis también es una figura literaria, es decir, que es un recurso que se emplea en la literatura a fin de evitar las repeticiones innecesarias de mayor énfasis a segmentos de oración, generar mayor fluidez y ritmo sin que sea afectada la construcción gramatical de la misma. Un ejemplo sería: a mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no. Se omite el verbo gustar. ¿Ok? Entonces ahora hablaremos de la hiperbatón. El hiperbatón es una figura literaria de construcción que consiste en la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en la oración. El hiperbatón es retórica muy utilizada en un discurso literario, sobre todo en la poesía, para dotar el texto de expresividad, intensidad o belleza, así como para imprimirle la cierta extrañeza, intriga o profundidad al lenguaje. No sé, por ejemplo, Rubén dice: tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca. Yo, en el poema Margarita, lo más habitual haber sido escribir: yo tuve tus besos y tus lágrimas en mi boca. Mas sin embargo, se altera el orden sintáctico de los elementos para dotar el verso de belleza y emoción. Como recurso literario, la lengua hiperbatón, obedece por lo general la necesidad de ajustar el verso a la métrica empleada, situar un acento en cierto lugar, o conseguir una rima, o crear una sinalefa.